Mateo 13. Antes que me olvide, para aquellos que querían ir a visitar a mi mamá al hospital, me envió un texto mi hermana diciendo que están esperando que la dejen ir a la casa, así que buena noticia por igual, Peter. Ya, 2. Mateo capítulo 13. Vamos a estar enfocados versículos 18 al 23 en esta tarde o mediodía. We're going to be looking at the parable of the sower, the man that was throwing his seeds in the field. Vamos a estar mirando la parábola del sembrador. Una parábola que a mí me llama muchísimo la atención por la enseñanza tan tremenda que tiene. Porque tiene que ver con un hombre que tiene una semilla. Dicho sea de paso, en Marcos y en Lucas, que son los evangelios sinópticos, cada uno da una porción igual, pero algunos detallitos distintos. Y nos dice que la semilla tiene que ver con el evangelio, con la palabra de Dios. Y nos dice que hay 4 tipos diferentes de terreno sobre el cual cae la semilla. Vamos a ver que al ver con el mensaje que Dios traiga y los terrenos que vamos a estar mirando en el día de hoy, se va a destacar más que nada por la manera en que nosotros escuchamos el mensaje. Fíjense en que aquí es donde se está enfocando el Señor Jesucristo, se está enfocando en la condición del terreno. Está hablando de la condición del corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ver a través de este mensaje de poder hacernos una autoevaluación en cuanto a qué tipo de terreno somos nosotros. Para determinar en sí, y vamos a notar si somos realmente discípulos del Señor o no. Y por eso es muy importante que prestemos atención a lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros en este día. Porque vamos a estar enfocados del verso 18 al 23, pero antes de eso quiero poner un poquitito, asentar la base para lo que vamos a entrar cuando veamos de lleno el sembrador y los 4 tipos de terreno. La condición previa, ¿qué es lo que nos dice? Incluso muy interesante lo que estamos viendo en la clase del hermano Mariano, porque él tenía una inquietud a la cual yo quiero también entonces hacer referencia de esto, por aquella inquietud, ¿por qué es que nosotros tenemos problemas en escuchar u obedecer la voz de nuestro Señor? Pues vamos a ver si puedo humildemente explicar el problema que muchos de nosotros tenemos. Yo me incluyo también en él. Y está en el versículo 10 al 17 y dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo nos está dando a nosotros
antes de empezar a explicar esta parábola del sembrador, nos está dando el problema serio que muchos de nosotros tenemos. ¿Y cuál es el problema? El problema está en la manera de ver y oír, de cómo percibimos las cosas, cómo vemos las cosas. Fíjense que el versículo 15 nos está diciendo a nosotros que el problema central que tenemos en cuanto que determina nuestro oír y nuestro ver, la manera como vemos las cosas que el Señor quiere que veamos a través de las Escrituras, el problema central se ubica en que el pueblo, dice, tiene un corazón engrosado. Es decir, que tiene el corazón, está gordo, lleno, saturado de otras cosas que no permiten que la palabra de Dios llegue al corazón como tiene que ser. Y cuando hablamos del corazón, les voy a decir una cosa, no está hablando del órgano de nuestro cuerpo, porque muchas veces, alguna vez un hermano me preguntó, hermano, ¿y qué pasa si se le hace un trasplante del corazón y había recibido a Cristo antes y le dan un corazón nuevo? ¿Tiene que volver? Yo digo, wow, interesante esta pregunta. Nada que ver, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la manera que pensamos. Si ustedes ven, el hebreo ve el corazón y la mente que están ligadas una cosa con la otra. Cuando se habla del corazón se habla de la mente, cuando se habla de la mente se está hablando del corazón. En Primera de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 28, ustedes van a ver que Dios dice que escudriña el corazón de todos. Está escudriñando la manera que nosotros pensamos. Dice la palabra de Dios allí también que lo está examinando, está mirando, observando qué es lo que estamos haciendo con la manera de pensar. Porque hay algo que tenemos que entender. Por ejemplo, Jeremías, ¿se acuerdan ustedes? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Está hablando del tipo de persona que somos. Salomón, por ejemplo, escribe lo siguiente: de la manera que el hombre pensare, el tal es él. De la manera que el hombre o la mujer pensare, esa va a determinar qué tipo de persona es. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, lo que estemos pensando, nuestros hechos siguen inmediatamente. Está dirigido todo lo que tenga que ver, la manera que pensamos, vamos a ver que nuestros hechos van a seguir ahí, al ladito de nuestros pensamientos. El Señor está diciendo aquí, fíjense, está diciendo, ustedes con lo que dice el profeta Isaías. Y el profeta Isaías lo que está diciendo es que el pueblo con sus labios me honra, pero dice que su corazón está lejos. Con los labios podemos honrar al Señor, pero dice que el corazón está lejos de lo que está sucediendo con aquello que está en nuestra boca. Y fíjense en cómo todos estos versículos, todas las enseñanzas de nuestro Señor están ligadas una con la otra. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón está hablando, vamos a hablar de la manera que nosotros, lo que tengamos en nuestro corazón, lo que abunde en nuestro corazón, es que entonces vamos a manifestarlo a través de las palabras que salgan de nuestra boca. Isaías dice lo mismo, que está hablando de que siguen lo que son mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Y entonces allí en Isaías hay una pregunta interesante que hace Dios a través del profeta, que es lo siguiente, que dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjense en quién nos está viendo y quién nos conoce. Y Dios nos dice en su palabra que sus ojos están abiertos en todo momento, mirando, observando. Nos dice la palabra de Dios que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, en el día del juicio vamos a tener que dar cuenta de ello. Y por lo tanto, entonces, mirando esto, nuestra manera de ver, nuestra manera de oír es algo muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nos dice aquí en ese versículo número 15, fíjense, corazón que está engrosado. Y después dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Interesante de notar, por ejemplo, ¿por qué es que el Señor está diciendo esto? Vean, está diciendo con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo esto?
La contestación la vemos porque tenemos que tomar todo el pasaje, tenemos que entender por qué es que el Señor está hablando de la parábola del sembrador. Y está hablando de la parábola del sembrador por lo que sucedió en el capítulo 12, comenzando con el versículo 22, y vamos a leer hasta el 24. En esta instancia hay un hombre que está endemoniado, que es ciego, que es mudo, y dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, fíjense en una cosa. Está este pueblo, está mirando este milagro, le traen un endemoniado, está ciego, está mudo, y el Señor lo sana de tal manera que este mudo comienza a hablar y comienza a ver nuevamente. Ahora, hay gente que está alrededor y ha observado esto, pero sin embargo, fíjense en lo que está diciendo aquí en el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita, estaban asombrada en gran manera y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí empieza entonces lo que es el Señor Jesucristo refutando a esta gente como diciendo, ustedes están viendo esto, ustedes lo están mirando con sus propios ojos y sin embargo están escuchando prácticamente todo lo que es lo equivocado, porque si están diciendo este es el hijo de David, están hablando de un Mesías, está hablando de un rey, está hablando del linaje de David, están hablando de que tienen enfrente de ellos aquel que ha sido prometido durante el Antiguo Testamento y que ahora está manifiesto porque Él se los manifestó. Cuando Él abre el rollo allí en Isaías dice, hoy las Escrituras se están cumpliendo delante de sus ojos. Y fíjense en que esperando tanto al Mesías, llega el Mesías y lo quieren echar. Entonces están diciendo, este nada más que está echando a los demonios por medio de Satanás, por medio del príncipe de los demonios. El Señor está diciendo, escuchen, espérense, estos milagros que están sucediendo es por medio del Espíritu Santo. Si ustedes blasfeman en contra del Espíritu Santo, no hay salida para ustedes. Y entonces el Señor está diciendo, ustedes son una generación perversa, porque fíjense en que después de mirar que este endemoniado, ciego y mudo, ahora está sano, vean el versículo número 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Qué descaro e hipócritas que son, porque le están diciendo al Señor, queremos que sigas con un espectáculo. ¡Qué cosa increíble! Jesús lo sana, el ciego comienza a mirar, ve, comienza a hablar y la gente está viendo esto, está asombrada, está mirando todo esto, se estaban preguntando si este Jesús era el hijo de David y allí los fariseos empiezan a acusarlo de que por medio del príncipe de los demonios está echando demonios. ¡Qué hipocresía la que se estaba poniendo en evidencia aquí! Deseamos ver de ti señal. En el capítulo 16 de este mismo Mateo y versículo número 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Oiga, estuvieron allí cuando Lázaro resucitó, escucharon a gente decir que un hombre estuvo muerto por 4 días, están escuchando informes de que este hombre está sanando enfermos, están escuchando de este hombre de que multiplica los panes y los peces, que donde quiera que él va hay sanidades. Los fariseos saben de todo esto, lo están siguiendo para ver cómo hacerle caer en tentación. Lo están tratando de probar y están vez tras vez diciéndole, muéstranos señales del cielo. Ustedes se acuerdan allí en Lucas 23, dice que Herodes también tenía, haz tu espectáculo, haz un show para que nosotros podamos ver, haz alguna señal para que podamos creer en ti. Y se creen que Jesús es un promotor de espectáculos. Y lamentablemente el corazón duro, endurecido, ¿sabes qué? Van a poder ver muchísimas cosas. Han estado viendo la creación de Dios, que hay un Dios creador y aún así cierran sus ojos, cierran sus oídos, no quieren escuchar de que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Fíjense que oyeron algo increíble, tenían evidencias enfrente suyo, pero estaban tardos para oír lo que el Señor estaba diciendo.
En Hebreos 5, versículo 11, el Señor está hablando a través del autor a los Hebreos, y allí en el capítulo 5,